Hoy vamos a empezar con lo que es el tema de archivos. Archivos, bueno, si yo les dijera de mis tiempos, el tema de archivos era algo muy novedoso, o sea, porque casi nadie los conocía. Ahorita, pues ya podemos decir que ustedes están muy familiarizados con el término de archivo, al menos del concepto de qué significa un archivo, para qué sirve. Eso creo que lo tenemos bien claro. Es que en ese aspecto, pues nos vamos a ir rápido en lo que es la idea del archivo. De todos modos, me voy a apoyar de unas notas que luego ahí les comparto. Estas notas, bueno, las voy a poner por aquí. A ver, jóvenes, que ya empezamos. ¿Cuál es ahorita la idea principal que debemos tener acerca de un archivo? Todos los ejercicios que hemos desarrollado manejan datos, pero esos datos están en memoria. Cuando declaramos una variable, pues son en memoria principal, memoria RAM. Los arreglos, incluso los objetos, todos los datos que hemos manejado están almacenados en memoria volátil, memoria RAM. Por eso, siempre que acabamos de ejecutar una aplicación, pues todos los datos se borran. Entonces, la diferencia con los archivos es que esos datos los vamos a poder almacenar de manera permanente. Bueno, digo así porque pues es un medio físico que puede fallar. Lo vamos a poder grabar y sobre todo lo vamos a poder recuperar para seguir procesando la información. Entonces, si ustedes se fijan, todas las aplicaciones no tendrían mucho sentido si no guardaran la información. Todos tienen una opción de archivo, guardar, abrir. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros con respecto a los datos que hemos estado manejando. Es que el concepto creo que está muy claro, la idea es muy, digamos, ya es muy utilizada ampliamente, ya el concepto de archivo creo que la idea está muy ya arraigada, pues ya hay una cultura sobre manejo de archivos, sobre todo ustedes, jóvenes, y pues estamos acostumbrados a manejarlos. Lo que pasa es que a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero por ahí debemos nosotros entender que la información se guarda en algún lado. ¿Dónde se guarda? Pues en los archivos, ¿no? Bueno, entonces, eso más o menos es lo que habla aquí. ¿Cuáles son las operaciones sobre un archivo? Pues las típicas son abrir un archivo si ya existe, guardarlo el archivo, grabarlo, guardarlo como una copia. Bien, entonces, ¿cuáles son las dos operaciones básicas sobre un archivo? Es grabar la información y leer la información. Obviamente tiene que estar creado el archivo. Muchas veces a la hora de que lo grabamos por primera vez, internamente se crea el archivo o de manera automática se crea para poderlo grabar la primera vez. Y ya después cuando lo abrimos, pues se abre en modo de tal manera que lo podamos volver a grabar. Bueno, entonces los conceptos o las operaciones básicas son grabar y leer. Grabar se considera una escritura, escribimos sobre el archivo, y leer se considera, bueno, más bien abrir se considera una lectura del archivo. Y en inglés, pues los términos que se utilizarían son el input y el output. Output es grabar, es una salida, input es una entrada. Se los comento porque pues son términos que vamos a estar usando aquí continuamente, tanto grabar o escribir. Grabar, escribir y output es lo mismo. Abrir, leer e input también son sinónimos. Bien, aquí vienen las operaciones básicas sobre el archivo, ya las comenté. Abrir un archivo que ya debe existir, cerrar el archivo, crearlo. Las aplicaciones típicamente traen un menú para hacer esas operaciones, pero si ustedes han manejado algún otro tipo de aplicaciones que ya son más cuestión de administrativas o ya de un uso más formal o más intensivo, normalmente esas aplicaciones no traen opciones de abrir y cerrar archivos, sino que internamente lo hacen. Si una aplicación administrativa, por ejemplo, de inventarios o una nómina, ahí normalmente no vamos a tener una opción que diga abrir archivo, sino que tenemos opciones para capturar o para ver reportes, y generalmente esas operaciones de abrir y cerrar archivos o bases de datos pues se hace de manera interna. Pero en las aplicaciones que estamos acostumbrados, generalmente trae la opción de archivo y casi siempre es la primera, ¿no? Por ejemplo, aquí NetBeans, pues trae la opción de archivo y aquí trae las operaciones de los archivos, sobre los archivos. Bueno, entonces, aquí viene un esquema
más o menos del flujo de la información, cómo se maneja en un archivo. Se tiene que crear el archivo y luego se escribe algo sobre el archivo, se cierra, se vuelve a abrir para leer, se cierra y se vuelve a abrir ya sea para leer nuevamente o para actualizar los datos escribiendo otra vez en el archivo. Ahora, la forma en que se graba y se lee la información es muy variada, muy variada, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros vamos a ver la básica o básicas, pero lo que sí debemos tener conciencia es de que a la hora de grabar hay que pensar cómo lo vamos a grabar, porque de la forma que lo grabemos es como lo vamos a poder leer. Tiene que ser así sincronizado. Como tú lo grabas, es como lo tienes que leer. Muchas veces, a la hora de que leemos un archivo, nos marca un error y a veces el error no está en la lectura, está en la escritura, porque a lo mejor no se siguieron las especificaciones que se habían marcado para grabarlo. Entonces, nosotros cuando manejamos una aplicación, en realidad lo que estamos viendo es una interfaz nada más, ya del programa que ustedes quieran. Es una interfaz para que el usuario entienda y pueda manipular ahí la información. Pero realmente lo que se graba en los archivos pues suele ser muy distinto a lo que nosotros vemos ahí en la interfaz, ¿verdad? Normalmente ni se graba todo lo que se ve, ni se ve todo lo que se graba. Y a final de cuentas nos presenta una interfaz para que nosotros podamos entender o manipular la información dentro de esa aplicación. Bueno, entonces, de acuerdo al tipo al formato en que se graban los datos, podemos tener tres tipos de archivos. Los de texto, bueno, los de texto ahorita vemos un poquito más a detalle. Aquí lo único que debemos recordar es que un archivo de texto, pues obviamente se llama así porque guarda todo como cadenas de caracteres. Si ustedes se fijan, las cadenas de caracteres aparecen por todos lados, inclusive cuando en fundamentos veíamos los tipos, manejamos normalmente puros tipos primitivos, el in, el doble con minúscula, el booleano, pero allá aparecía la cadena, aunque la cadena, los string no son primitivos, son objetos. Entonces, aquí, ¿por qué se manejan mucho las cadenas? Pues porque sirven para muchas cosas, entre otras, para intercambio de información. Cuando hay sistemas, aplicaciones que no son compatibles, muchas veces la interconexión o el intercambio de datos se hace a través de archivos de texto. Bueno, entonces, tenemos el archivo de texto, luego tenemos el archivo binario, el tipo binario. Aquí se guardan los datos no como cadenas, sino como son los datos primitivos, como in, como doble, pero también aquí aparecen las cadenas, aunque no sean primitivos, también se pueden guardar en un archivo binario. Entonces, el archivo de texto guarda todo lo guarda como cadenas. Y el archivo binario, todo lo guarda como tipo primitivo o cadena. Y existe otro tipo de archivo que ese no lo vamos a alcanzar a ver, pero sí lo podemos mencionar, que es el de objetos. Los objetos no se pueden guardar como un archivo de texto o como un archivo de texto o un archivo binario. Hay digamos, un formato especial para guardar los objetos, y ese pues no lo vamos a alcanzar a ver. Pero sí podríamos guardar datos de los objetos nosotros, aunque sea un archivo binario, un archivo de texto. ¿Cómo? Pues mandamos llamar los atributos que sí son primitivos y los guardamos en un archivo binario, un archivo de texto. Bueno, entonces, ahorita vamos a empezar con el archivo de texto. Al menos, no creo que alcancemos a empezar un ejercicio, pero sí, pues, ver algunos aspectos importantes de los archivos de texto. Y para eso, me voy a tomar este archivo, este documento que también luego les voy a pasar por ahí. Bueno, archivos de texto. Estamos bien acostumbrados a manejar archivos de texto. Los sistemas operativos como Windows, pero todos los sistemas operativos nos proporcionan normalmente una aplicación que nos permite manipular un archivo de texto. En Windows, ¿cuál aplicación es? La que nos permite abrir y modificar y grabar archivos de texto. El bloc de notas. El bloc de notas es el que ¿sí? Todos los sistemas operativos van a traer una aplicación de ese tipo. Pero, ¿qué pasa cuando la aplicación no le es suficiente el bloc de notas?
porque tal vez el propósito de ese archivo de texto sea pues un poquito ya más específico. ¿Dónde podemos encontrar nosotros un ejemplo de archivos de texto que usamos aquí en el uso cotidiano todos los días y lo manejamos como archivo de texto, pero a través de otro editor que no es el bloc de notas? ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de un archivo de texto que manejamos todos los días? Word, no, Word es un procesador de palabra. No, cuando hablamos de archivos de texto, en este caso, son texto plano. No tiene negritas, no tiene nada. El bloc de notas, pero es del operativo. Pero si yo hay una aplicación que manejamos como para editar archivos de texto, ¿sí? Lo manejamos todos los días. Aquí en clase. A ver, aquí les voy a poner. Cualquier archivo de código fuente de Java es un archivo de texto. ¿Sí? Yo voy a abrir aquí, no sé, el último que hicimos, la aplicación Pila. Esta aplicación Pila, voy a abrir cualquier archivo, de Pila genérica. ¿Sí? Este es un archivo de texto. Nada más que como tiene un propósito específico que es código fuente de un lenguaje de programación, entonces recurrimos a un editor que sea más apropiado para eso, el editor del NetBeans. Yo, por ejemplo, cuando reviso sus proyectos, yo les he dicho muchas veces, yo no abro el proyecto de NetBeans porque me tardaría mucho. Entonces yo recurro a otro editor. Si fuera el bloc de notas, pues no me ayudaría mucho porque el bloc de notas todo lo pone tal y como es el archivo. Y si acaso me deja por ahí ponerle alguna negrita o algo. Pero entonces yo utilizo este otro editor. Este es un editor también es para código fuente. ¿Sí? Porque si yo viera este mismo archivo, fíjense, lo voy a abrir, el que estamos viendo en el NetBeans, aquí me pone colores, me pone negritas y yo lo puedo configurar para que me ayude a entender el código, porque es un editor de código. Sí es de editor de texto, pero de código de fuente de un lenguaje de programación. Entonces, si yo me voy a ese mismo archivo, si lo busco por aquí en documentos y en NetBeans Projects, pásenle, y luego me voy, el ejercicio que hicimos viene siendo, aquí está aplicación Pila, voy a abrir el mismo archivo, ¿sí? Aquí en código fuente. ¿Y cuál fue el de pila genérica? Si se fijan, ¿qué icono tiene asociado el archivo de código fuente? Tiene asociado un programa porque yo cuando lo instalé, bueno, detectó que tenía código fuente de Java y lo asoció. Este icono es de otro editor, no es del de NetBeans. Entonces, si yo le doy doble clic aquí, este archivo que estamos viendo aquí en NetBeans, este es el mismo que no es una copia, es el mismo archivo. Lo estoy accediendo desde dos editores, pero también lo podría acceder desde el bloc de notas. Ya lo hemos hecho alguna vez. Le doy botón derecho, le digo abrir con y le digo ábrelo con el bloc de notas. Estoy viendo el archivo con tres editores diferentes. ¿Cuál está más bonito? ¿Este o el del bloc de notas? En el bloc de notas me lo muestra tal como es el archivo. No tiene colores, no tiene negritas, no tiene nada. Yo porque puse el tipo de fuente de negritas para que se notara más. Pero realmente este es un archivo de texto. Nada más que como es para programar, pues en lugar de usar el bloc de notas, usamos un editor que sea para código fuente. Y es cuando NetBeans, pues el NetBeans es un IDE que me proporciona un editor, es este editor, me proporciona una liga con el compilador para que yo no me tenga que salir y lo hago a través del botón de play. O sea, me conjunta todo, ¿verdad? Porque está precisamente pensado para desarrollar, para codificar aplicaciones. Bueno, ahora, ¿qué extensión tiene un archivo de texto normalmente? A ver, si yo abro ahorita, aquí estoy voy a abrir un nuevo archivo de texto. Aquí está documento de texto. ¿Sí? ¿Qué extensión le puso? TXT, ¿verdad? Bueno,
Cuando nosotros no tenemos algún propósito especial para ese archivo de texto, normalmente le vamos a asignar una extensión .txt. Java no, dice, no, es que para mí txt no me sirve. Entonces Java le pone otra extensión. ¿Qué extensión tiene ahí? Es .java. Si yo estuviera en PCIN, que también el PCIN, si yo abro el PCIN, bueno, me imagino que sí lo conocen, ¿no? Entonces, si yo abro cualquier ejercicio, aquí cualquier archivo, no sé, el que sea, por ejemplo este es un editor también pero pues para que yo me simplifique las cosas, pues el PCIN me lo pone en colores y lo reconoce y le pone la sangría y todo eso. Pero esto yo lo puedo abrir con el bloc de notas, ¿verdad? Porque a final de cuentas es un archivo de texto. Bueno, entonces, cada aplicación le va a poner la extensión que crea conveniente, pero si no hay ninguna razón específica para ponerle una extensión diferente, un archivo de texto lo vamos a manejar como extensión .txt. Es una extensión genérica para el archivo de texto. Ahora, fíjense, ya si nosotros, este archivo, pues ahí lo van a tener para que lo lean con más calma, pero muchas cosas de las que estoy diciendo, pues ahí vienen, ¿no? Fíjense, vamos a suponer que yo quisiera guardar en un archivo este número. ¿Sí? Este número, ¿qué representa? Ahí dice entre paréntesis. Dice, es el valor máximo del tipo int. ¿Sí? Este es el número más grande que puedo guardar en un... ¿Se acuerdan cuando hicimos el factorial en fundamentos? Porque el factorial me tiene que regresar, es un entero el factorial. Pero cuando lo pusimos en un entero, en un tipo int, nada más podemos calcular hasta el 20 factorial, no, hasta el 12 factorial, porque el 13 factorial ya se pasaba de este número. Y entonces, por eso tuvimos que cambiar el tipo de dato. Bueno, ¿cuántos dígitos tiene este número? Tiene 10 dígitos. Bueno, yo ya los conté. Tiene 10 dígitos. Si yo lo quiero guardar como en un archivo de texto, ¿cuánta memoria me ocupa? Bueno, yo tengo que checar en el lenguaje que estoy utilizando cuántos bytes ocupa cada carácter. Este tiene 10 dígitos, cada dígito es un carácter, porque si lo guardamos en un archivo de texto, pues lo va a guardar como carácter, como cadena de caracteres. Bueno, el código ASCII, que de repente yo lo pongo ahí para buscar la clave, qué numerito le toca al escape, o qué numerito le toca a las llaves. El código, si estuviera en código ASCII, cada carácter ocupa un byte, que son 8 bits, un byte. Entonces, si yo lo guardara con código ASCII, necesitaría 10 bytes. Pero Java, el carácter no lo guarda como código ASCII, lo guarda como código Unicode, que ocupa el doble. Por eso hay mucha variedad de caracteres. Cada carácter ocupa 2 bytes. Entonces, yo para guardar esta información necesito 20 bytes, si lo guardo como cadena. En cambio, cuando lleguemos al archivo binario, si yo lo guardo como un entero, el entero ocupa 4 bytes. Entonces, este mismo dato guardado en un archivo binario me va a ocupar 4 bytes. Guardado en un archivo de texto me va a ocupar 20 bytes, ¿sí? Porque lo guarda como cadena de caracteres. Bueno, aquí viene lo del .txt. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a manipular los archivos? A través de clases. Aquí tenemos un diagrama en donde primero aparece el grabar, porque para leer yo tengo que haber grabado. Por eso primero tenemos que grabar. Bueno, esto ya lo vamos a hacer hasta mañana, pero ahorita nada más para tener una idea. Nosotros vamos a tener una aplicación que se va a encargar de grabar a un archivo de texto. La idea es que esta aplicación guarde en un archivo de texto. ¿Cómo lo va a hacer? A través de 2 clases. Vamos a crear un objeto de la clase FileWriter y al constructor de esa clase le vamos a pasar el nombre del archivo, como va a quedar en el sistema operativo. El nombre y la ubicación. Y voy a crear un objeto de esta clase. Luego, voy a crear un objeto de esta otra clase, PrintWriter, y a su constructor le voy a pasar el objeto que creé acá. Y en este objeto vamos a poder utilizar los métodos para grabar.
que no son tan desconocidos para nosotros. Es print y println. Eso lo utilizamos nosotros para una salida en consola, ¿no? El print me muestra lo que yo le diga entre paréntesis y deja el cursor ahí, no avanza. El println me muestra lo que dice y avanza a la siguiente línea. Podemos ver nosotros el archivo de texto como si fuera la consola. Ya ven que la consola a veces le ponemos print, a veces println, según lo que queramos hacer. Es exactamente lo mismo que vamos a utilizar para grabar un archivo de texto. Entonces, a final de cuentas, la consola es como un archivo de texto. ¿Sí se acuerdan que decimos que el método print y el println todo lo convierte en la cadena? ¿Sí? Y lo que vemos en la consola son puras cadenas. Bueno, pues esa misma idea la vamos a utilizar para el archivo de texto. Nada más que en lugar de grabarlo en la consola para que lo veamos, lo vamos a grabar en un archivo que luego vamos a poder visualizar a través de un editor de archivos de texto. Pero eso ya lo veremos mañana, porque ahorita van a hacer la actividad del ahorcado. ¿Sí? Hay internet. El examen es el viernes, ya habíamos quedado. Bueno, no.